aceptar para... Pues nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar tan puntuales. Y bueno, acuérdense que no es el último taller de este año. Todavía tenemos 2 talleres en diciembre. Estén atentos, por favor, a las indicaciones en el WhatsApp acerca de los talleres y de las retransmisiones. Y bueno, recuerden que este es el taller gratuito del uso de la metáfora en la externalización de las emociones. Ha venido la maestra hablando precisamente del uso de la metáfora, qué es, a qué se refiere con el uso de la metáfora y cómo lo podemos utilizar en nuestra práctica clínica. Ya saben que estamos en colaboración con CIED y con CAPCE. El objetivo general es conocer estas estrategias para la práctica clínica que todos utilizamos. Recuerden que pueden adquirir ya su constancia dentro de los WhatsApp. Les mandan la información. Tiene un costo de 260 pesos mexicanos. Tienen hasta el próximo martes 5 de diciembre para la adquisición de esta constancia, pero si pueden hacer el pago hoy, pues mucho mejor. Y es una constancia con QR, con valor curricular de 12 horas y te permite a ti como profesional destacar en el ámbito laboral y académico, así como respaldar la adquisición de nuevos conocimientos. Muchas gracias a todos los que se siguen conectando. Y nuevamente, pues les presento a nuestra ponente que ha estado con nosotros estos 3 días. Ella es maestra en psicología profesional con residencia en terapia familiar. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la práctica clínica, ha realizado trabajo interdisciplinario, así como ha brindado atención a niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, ha realizado investigación en estas áreas con familias y favoreciendo la resiliencia en los miembros de la familia, así como el uso de la arte terapia en la elaboración de duelo por discapacidad en padres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética. Le agradecemos mucho que esté aquí. Recuerden que tiene una duración de 95 minutos, micrófono en silencio, se activa el chat, a menos que como hoy vamos a hacer una actividad precisamente con una de las participantes que nos quiso exponer su caso y si no, pues la maestra tiene preparada, si no, otra situación. Y etiquétenos, por favor, tomen captura de pantalla de este taller y etiquétenos en sus redes sociales. Muy bien, pues dejo de compartir y le dejo el micrófono a la maestra Aurora. Adelante. Muchas gracias, maestra Marcela, y muchas gracias a todos por estar hoy compartiendo este tercer día de taller. Como comentamos ayer hacia el final de la sesión, hoy Trini nos va a compartir una historia para que desde ahí podamos todos hacer como un equipo terapéutico y poderle aportar elementos desde esta herramienta que hemos estado revisando. Vamos a esperar que Trini se conecte y mientras tanto me gustaría que revisemos juntos precisiones del modelo. Desde la teoría ya hemos hablado bastante de ejemplos, etcétera, figuras metafóricas y demás. Desde la práctica, solamente para que a todos nos queden como bien claros cuáles son los planteamientos teóricos desde el modelo de terapia narrativa, me gustaría que revisemos algunos puntos. Entonces, si les parece, vamos a revisar estas precisiones teóricas para que a ustedes también les quede el aprendizaje pues más fijado con estos elementos y después revisamos lo que Trini nos va a compartir y ahora sí les pediría que en lo que Trini nos comparta y los aportes que cada uno de nosotros demos, podamos remitirnos también a cómo lo estamos sugiriendo desde el planteamiento del modelo terapéutico, ¿sale? Para mí esto es importante porque de lo contrario podemos perdernos muy fácilmente en que nada más es crear historias muy bonitas, pero también es importante tener claras las bases desde donde partimos, desde qué modelos teóricos, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el modelo que nos plantean White y Edson, que al final viene de esta presentación, viene la bibliografía para que ustedes puedan consultar. Vamos a hablar del modelo de terapia narrativa como un modelo que se interesa fundamentalmente en las historias que la gente construye sobre su vida y su identidad. Durante estos días de taller hemos estado haciendo mucha alusión
a que precisamente desde la externalización, entre otras cosas, lo que buscamos es quitar etiquetas y con esto fortalecer la autoestima de la persona. A esto nos referimos con que se interesa en fundamentalmente en las historias que la gente construye sobre su vida y su identidad. ¿Por qué? Porque las etiquetas pues inevitablemente van llevando a las personas a creer determinadas cosas de sí mismos y algunas veces esas creencias pueden ser limitantes. Los seres humanos organizamos nuestra experiencia de vida como una narración, es decir, como una serie de eventos que tienen una secuencia temporal. Una disculpa, de pronto me acordé que creo que no he compartido la pantalla. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir revisando las diapositivas. Trini ya nos dijo que está lista. Trini, entonces ya nada más vamos a revisar estas precisiones del modelo terapéutico y compartimos la historia que tú nos vas a presentar. ¿Sale? Bien. Entonces vamos a seguir revisando. Está ya viéndose ahora sí la pantalla. Me gustaría que pudieran decirme si es que ya se está viendo la pantalla para que vayan ustedes también revisando. Sí, ok. Gracias. Bien, los seres humanos organizamos nuestra experiencia y si ustedes se dan cuenta, incluso hagan el pequeño ejercicio de decir una pequeña narrativa a ustedes mismos o si ahora están acompañados de alguien, hagan una pequeña narrativa de lo que han sido sus proyectos durante este año. Observen desde dónde están narrando esa experiencia de sus proyectos durante este año. Y si pueden, hoy en la tarde, compártanla con alguien más y observen qué cambiarían. Observen también cómo se sienten al narrar desde determinada perspectiva la experiencia, para que ustedes vayan dándose cuenta o haciéndose más conscientes de cómo es que efectivamente la narración que hacemos de nuestra vida pues va teniendo un significado particular y va dándole un sentido específico a esa experiencia. Bien, la influencia posmoderna en la terapia narrativa está caracterizada por la adscripción al concepto de discurso y biopoder que plantea Michel Foucault. En este caso, desde el enfoque de la narrativa, vamos a tomar específicamente la unidad básica del del discurso, que considera cómo los enunciados dependen de las condiciones en las que emergen y existen dentro del campo del discurso. Volviendo a ese pequeño ejercicio que les acabo de sugerir, si hoy en la tarde o inclusive todavía más mañana ustedes hablan a alguien de confianza acerca de cuál ha sido su experiencia durante este año en cuanto a sus proyectos, ustedes van a ver cómo las expresiones o enunciados que utilicen están dándose dentro de un campo del discurso y muy probablemente se van a dar cuenta cómo fue muy distinto narrarse esa historia dentro del contexto de este taller, cómo va a ser distinto narrarlo ya en otro contexto a otra persona y cómo va a ser distinto mañana cuando ustedes muy probablemente a partir de que narren la historia hoy en el taller para sí mismos, en la tarde para alguien más, cómo a partir de esas dos narrativas ustedes van a ir como desmenuzando más algunas ideas que planteen a sí mismos cuando hablen de lo que han sido sus proyectos en este año. A esto nos referimos cuando hablamos de la unidad básica del discurso.
poder ir desentramando en qué condiciones emergen esos enunciados o esas expresiones. Fíjense, inclusive, pues en las condiciones en las que emergen va a ser distinto si se lo narra, por ejemplo, a alguien que le es muy difícil tolerar el frío y está haciendo mucho frío, muy probablemente va a ser distinta en algunos aspectos la narración cuando lo hable en ese contexto en el que se está sintiendo incómodo por el frío, a que lo narre en otro contexto donde tal vez no esté sintiéndose tan incómodo por el frío. A esto nos referimos con las condiciones en las que emergen estos discursos. Bien, en la siguiente lámina que seguimos hablando de las puntualizaciones del modelo teórico, vamos a hablar de la deconstrucción. Durante estos días también hemos estado hablando con mucha insistencia de la resignificación, que es dotar de un nuevo sentido a esa experiencia o al sentimiento inclusive. Para llegar a la resignificación, pues precisamos hacer una deconstrucción. De acuerdo a Derrida, que es uno de los autores en los que se basa White al escribir del enfoque narrativo, esta deconstrucción consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto, cualquiera, a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas. Si tienen a la mano con qué escribir, me gustaría, quienes quieran, que escriban lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo gallina. ¿Pueden escribirlo, por favor? Lo primerito que se les venga a la mente, ¿sale? Unas 7 palabras si pueden. Cuando digo gallina, ¿qué se les viene? Ok, un momentito, vamos a dar unos segunditos para que escriban los demás también. Ok. Si puede una persona escribirlo a mano y enseguida compartirnos, y pediría aquí si es posible abrir el micrófono para la persona que lo quiera compartir. Me gustaría que lo hiciéramos así. Bien, una persona que nos quiera compartir las palabras en total que se le hayan venido. Por aquí en lo que vemos, si nos pueden abrir micrófono, vamos a ver, les voy a ir contando. A ver, Elba, muy bien. Si pudieran, por favor, abrirnos el micrófono para Elba, para que nos comparta qué palabras se vinieron a su Listo, se le mente. está solicitando. Ay, muchísimas gracias. Por ahí, Elba, si ya estás con el micrófono, nos dices. Ya está abierto. Pensé en una gallinita guisada con guineíto verde. Hervido. Perdón, no te escuché muy bien, no te entendí muy bien. Pensé en gallina guisada con guineíto verde. Ok, Y un gallina. aguacatico. Ok. Gallina guisada, ¿qué fue lo segundo que dijiste? Guineíto verde y aguacate. Ah, muy bien. ¿Alguna otra cosa que se te haya venido a la mente cuando pensaste en gallina? Sancocho. ¿Ese es otro guisado? Sí, sancocho como cuando uno hace una sopa, pero solo con víveres. Como un Agua. caldo, ¿no? Sería acá en México como un caldo de pollo, tal vez. Exacto. Ah, muy bien. ¿De dónde eres, Selva? República Dominicana. De Dominicana. Ok. Oye, Elba, ¿te gusta mucho la cocina? Sí. O sí. O como dice una amiga, más que cocinar me gusta comer, ¿no? Sí. Si no fuera Algo psicóloga, así. si yo no fuera psicóloga, fuera chef. Ah, mira, pues lo puedes combinar, claro que sí. Entonces, ¿por qué será que lo primero que se te vino a la mente a ti cuando dije gallina fue estos guisados?
que además con bastante detalle, ¿no? Que si el aguacate, que cositas así como muy específicas de los guisados. ¿Por qué será que a ti cuando dije será por lo gallina, que me lo primero gusta, que se... porque me gusta mucho. Además, pensé en una gallina guisada en un tiempo donde estaba visitando a unos parientes en el campo que la hicieron guisada a sí mismo. Ajá. Sí, me trasladé a Ah, ese mira, tiempo. además te trajo un recuerdo agradable. Sí, Así es, te puede evocar cosas muy agradables, que además te despiertan incluso los sentidos, porque recuerdas los olores, los colores de los ingredientes que fuiste con los amigos al campo. sí, y los ¿Te sabores. fijas? Y se fijan todos cómo, en este caso, Elba lo pensó desde lo que para ella hace sentido y además habla de que si ella no fuera psicóloga, sería chef. Y entonces su mente, como va a ir dándole el material para pensar en esto, es desde inclusive algo muy sensorial. Entonces, si estamos hablando de que el terapeuta trabaja en la deconstrucción a partir de comprender desde dónde emergen las creencias, se fijan cómo para Elba es dentro de este contexto que implica mucho lo que tiene que ver con los sabores incluso. Muchas gracias, Elba, para que ustedes vean la diferencia en cómo cada uno plantea desde diferentes puntos de partida. Por ejemplo, Silvia escribió rancho, pollitos, delicioso caldo de gallina, mole. Fabiola dijo ave, huevo, suavecita, cálida. Ana escribió plumas, huevos, maíz, lombrices. Fíjense, hasta se fue a lo que suelen comer las gallinas. Alguien más puso Alberto comida, caldo, huevo, hambre. Alberto también lo relacionó con el alimento. Hubo quienes lo relacionaron más con contextos, por ejemplo, rurales. Alguien puso granja, maíz, comida, gallo, pollitos, huevos. Bueno, pues si estamos hablando de cómo vamos a ir como terapeutas trabajando en la deconstrucción, se fijan cómo es que cada uno de nosotros parte para construir los referentes, pues desde un contexto, desde significados, desde incluso gustos, y puede haber incluso desde la historia elementos que le estén dando un sentido. Por ejemplo, para Elba, por supuesto que además la remite muy probablemente al disfrute y a compartir, porque se remite a la experiencia en la que va con los amigos al campo. Otros lo vieron más como desde cuestiones generales, ¿no? A lo mejor hasta en clasificar a la gallina como un animal de campo, etcétera. Todo esto nos habla de cómo se ha construido un concepto cualquiera a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas. Fíjense, procesos históricos porque muy probablemente ya sea que él haya crecido en un hogar donde la comida era muy importante, tal vez porque alguien cocinaba muy rico, o era el lugar en que, el momento en que todos se reunían, estoy imaginando, puede ser que desde ahí emerja las acumulaciones metafóricas, inclusive pues cuando ella habla de la experiencia, ¿no? De compartir con los amigos en el campo. Bueno, pues todo esto tiene que ver con cómo se ha construido el concepto. Y así podemos ver cómo se ha construido el concepto del amor, de los vínculos afectivos, del trabajo, de la religión, del dinero. Los seres humanos vamos construyendo esos conceptos porque también pues es parte de lo que nos permite organizar nuestra realidad. Bueno, tener presente esto dentro del modelo es parte importante porque es como un puente para llegar a la resignificación, ¿sale? Morgan define la deconstrucción como el desarmar o revisar cuidadosamente las creencias y prácticas de la cultura
que están fortaleciendo al problema y a la historia dominante. Desarmar. A su momento yo les decía, podría ser que Elba hubiera crecido en un hogar donde la comida era muy importante, porque alguien cocinaba muy rico, porque era el momento en que se reunían, etc. Allí estamos desarmando. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de alguien a quien le es muy difícil, no sé, alguien a quien le acaban de diagnosticar diabetes y le es muy difícil dejar las tortillas, como nos pasa acá en México. Pues tal vez podemos trabajar en ir desarmando nosotros como terapeutas qué le da más sentido a la persona en cuanto a comer tortillas. Tal vez ahí podamos ir promoviendo figuras más nutricias en el sentido de que la persona pueda irse abriendo a que no solamente con las tortillas va a obtener esa compensación emocional o inclusive como llega a suceder con algunas personas que dicen es que si no como tortilla no me lleno. Y muy probablemente se están remitiendo a cómo era importante este alimento desde que eran pequeños. Ahí podemos desarmar a partir de conocer más detalles de cómo llegó a ser tan importante para esta persona el comer las tortillas. Fíjense, recuerdo una historia en la que una mujer priorizaba los sándwiches de pan blanco y tal vez no tanto por su valor nutricional, ni siquiera a veces por su sabor. Desarmando esta creencia, ella contó que cuando ella creció en un hogar muy humilde, además fue huérfana de padres, de papá y de mamá, y la crían unos bisabuelos ya grandes de edad y que pues tenían una economía precaria. Entonces, con todo lo que en ese tiempo podía haber de herramientas o de recursos para estas familias, había unas religiosas que les daban educación también a niños de bajos recursos. Y ahí convivían estas niñas y niños con niños que tenían otra economía. Bueno, esta mujer priorizaba tanto los sándwiches porque ella veía en esa escuela que las niñas que tenían familia y tenían más economía llevaban sándwiches de pan blanco, mientras que a ella solo le daban para un bolillo. ¿Se fijan? Esto es desarmar. Esto es comprender desde dónde le dio tanta importancia al pan blanco. ¿Se fijan? Entonces, bueno, hay que explorar cuál es la historia dominante. ¿Por qué? Porque esa historia dominante está fortaleciendo al problema. ¿Se fijan cómo aquí la historia dominante inclusive tiene que ver con algo de carencia? Para esta mujer, la diferencia entre pan blanco y el bolillo, pues tenía que ver con que ella no tenía papás y no tenían una economía fuerte en su casa. Pues allí hay una historia dominante que también podría estar fortaleciendo al problema. Bien. Continuando, los consultantes llegan a terapia porque sus historias se quebraron y sus vidas parecen tener poco o ningún sentido. Los autores explican que estas historias quebradas están enraizadas en discursos culturales dominantes. Son historias que descalifican, limitan o niegan aspectos significativos de su experiencia y su sentido de identidad. Hemos insistido bastante en quitar etiquetas, ¿verdad? Pues aquí está precisamente esta definición de por qué es importante. Porque generalmente cuando alguien llega a la consulta y dicen es que ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente o no puedo con este problema de salud, por más que el doctor me ha dicho que yo debo hacer tales cosas, nada más no puedo. ¿Se fijan cómo desde ahí el decir no puedo, pues ya está colocando a la persona pues en una manera limitada de manejar la situación? A esto se refieren cuando hablan de historias quebradas y de cómo estas historias pues tienen mucho de qué alimentarse en los discursos culturales dominantes. Las secuencias escogidas de vida cobran existencia como entidad mediante el acto de relatarlas.
Volviendo al ejercicio que les propuse hace un momento de narrar lo que ha sido su experiencia con sus proyectos este año. Si ustedes se fijan, de acuerdo a las palabras, a el sentido que ustedes le den a esas palabras, al hablar de esto, pues van a tener como cierta entidad, es decir, van a ir teniendo un matiz que va dándole un sentido e incluso a veces una dirección a ese aspecto de su vida, a nosotros mismos y a los demás. Por medio de esto se forma nuestro sentido de la identidad. Estas narrativas no solo describen y reflejan nuestras vidas, sino que las constituyen. Fíjense en esto de cómo estas narrativas van dándole un sentido a nuestra vida, de cómo es el trabajo de desarmar y del uso de la metáfora. Bien, hay una película, yo les hablaba que personalmente creo que para mí hacer uso de la metáfora en terapia es un tanto como el género de realismo mágico en el cine. Hay una película muy bonita que se llama Gangubai. En parte tiene pues algo de verídico, parece ser que hay algunos elementos de la historia que fueron pues reales. Gangubai pues es engañada por el que se dice su novio y la lleva a trata de blancas. Ella es una chica que ha crecido en una familia pues con cierto poder adquisitivo y seguramente tenía una esperanza o una expectativa de vida muy distinta a terminar como prostituta en un barrio pues así, ¿no? De sexos servidores. Gangubai, a partir de que un hombre la violenta muy feo, uno de sus clientes, pues ella decide hacer una historia distinta. Hablando de cómo estas narrativas no solo describen y reflejan nuestras vidas, sino que las constituyen, en ese momento de la historia, y de hecho un poco antes de que le suceda eso con este cliente, ella decide que no se va a quedar siendo solamente una prostituta que produce y produce dinero. Ella decide hacer una historia distinta con la realidad que ella tiene. Sabe por la cultura en la que está, que es la India, sabe que no puede regresar a su casa porque pues sería muy recriminada. Entonces, pues sabe que se tiene que quedar en esa realidad, pero se queda de una manera distinta. Con esto, ella está generando una narrativa que por supuesto que constituye su vida de una manera completamente distinta. Ahora sí que de ser alguien que fue víctima, pasa a ser una actora de su propia vida. La capacidad de narrar es una variable de la capacidad humana de transformación. Así que toda transformación pasa por la narración y por tanto, toda aquella intervención, ahí nosotros como terapeutas, que sea capaz de perturbar a una persona, cambia la narración que realiza de sí misma. Hablando de esta narrativa como algo que va a constituir nuestra vida y la de nuestros consultantes, pues sí, la transformación pasa por la narración. ¿Por qué será? Porque la manera en que yo lo nombre va a hacer que la realidad cambie. Fíjense, esto de hecho está presente en muchas culturas con diferentes elementos, mitos y pues metáforas. Por ejemplo, en la tradición judeo-cristiana, cuando se habla de cómo se hace la creación, al inicio dice, en el principio todo era oscuridad y tiniebla. Y entonces se oyó una voz que dijo, hágase la luz. De esto se trata esa transformación que pasa por la narración. Si ante esa oscuridad y tiniebla la voz hubiera dicho, pues aquí no hay nada que hacer, esto se va a autodestruir, pues no se hubiera generado una creación. Pero como dijo, hágase la luz, pues entonces todo empieza a organizarse. Por eso
es que hablamos de que la transformación pasa por la narración. Y aquí nuestro papel como terapeuta en este trabajo de hacer esta deconstrucción y para ir llevando a las personas a una resignificación, precisamente nuestro trabajo como terapeutas debe impactar de tal manera que cambie la narración que la persona ha hecho de sí misma. A esto se refiere el párrafo cuando dice que sea capaz de perturbar a una persona. Perturbar en el buen sentido. ¿Se acuerdan que también les he comentado que es importante que las intervenciones vayan siendo de acuerdo a la historia de la persona, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a lo que le hace sentido? Porque de lo contrario puede ser violentarla y entonces pierde, ahora sí que su efecto terapéutico. Así que allí entra nuestra vena terapéutica para ser capaces de impactar en su mundo de tal manera que empiece a narrarse una historia distinta. Y con esto empiece, pues claro, la transformación, el cambio. Encontrar puertas de entrada hacia historias alternativas, intentar enriquecerlas y que pasen a tener un papel principal en la vida de las personas. Esto es parte medular del trabajo terapéutico. Para esto, el terapeuta arregla un contexto, genera preguntas que invitan a las personas a conectar con experiencias que no habían tenido en cuenta y atribuirles significado de manera que el consultante sea el autor principal para dar significado a estas experiencias. En este sentido, al hacer nosotros preguntas de los aspectos en que emerge el discurso, es como si fuéramos armando un telar, como esos telares que son de muchos colores y que de repente vemos que el punto es como en zigzag, de repente el punto más bien va siendo como que se entrelaza. Y aunque hay algunos puntos que tienen diferente trazo y hay diferentes colores, está en perfecta armonía dentro del contexto de ese telar. Algo así nos va permitiendo hacer el uso de las preguntas que nos permite ir deconstruyendo desde dónde emerge el discurso en que se está dando el problema. A través de ese material que las personas van aportando al hacer nosotros esas preguntas, podemos irlas llevando a ir dándole un significado distinto. Y para ese significado distinto es donde puede ayudarnos bastante la metáfora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos desde la metáfora una idea que está replanteando el significado de esa experiencia, esa idea va a caer al inconsciente de la persona o a su corazón. ¿Por qué? Porque como seres humanos que hemos crecido en una cultura, hay elementos simbólicos que compartimos de manera universal y que están en nuestra psique como anhelos, como temores, como valores y diferentes cuentos, mitos o leyendas de las diferentes tradiciones nos hablan de ello. Es como yo les decía hace un momento, ¿no? De cuando se da la nueva creación. Quienes practiquen alguna religión basada en la tradición judía o en el cristianismo, claro que les va a hacer mucho sentido. Y decir, pues sí, a partir de un caos es que nace la vida nueva. A partir de atreverme a nombrar esa realidad, empiezo a organizarla. Y si nos remitimos a que la persona está practicando una fe en ese contexto, por supuesto que ese simple hecho va a generarle mucho más expectativas, mucho más posibilidades y va a permitirle darle un sentido distinto a la crisis que esté viviendo. Por eso es que la metáfora en este sentido es así como nos decía la frase con la que empezamos el taller,
equivale a la caña de pescar o al fusil. ¿Por qué? Porque va justo a ese punto que queremos mover para que la persona sea como una tierra que ya está preparada para que la semilla crezca. ¿Sale? Ese es el trabajo que vamos haciendo en toda esa deconstrucción. Bien, algo importante, como nos señala este párrafo al final, pues es que el consultante o la persona sea el autor principal de el significado que le va a dar a la experiencia, porque la historia es de él. Yo como terapeuta puedo estar teniendo una perspectiva, también les he insistido bastante en esto. Como terapeuta yo puedo estar pensando, como que podría ser esto, podría ser aquello. Pues ella o él podría lograr estas y estas cosas, ¿no? Podría salir de la depresión a través de esta cualidad que tiene, o podría hacer una nueva relación con su pareja a partir incluso de esto que a ella le está chocando tanto de él. Pues sí, a lo mejor yo como terapeuta lo estoy pudiendo ver así, pero aquí lo importante es cómo lo está viendo la persona y que eso, ese nuevo sentido al que llegue, sea meramente de su autoría, que lo sienta plenamente lleno de sí misma, de sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces le va a dar vida. Si lo siente ajeno, pues va a decir, sí, el psicólogo, la psicóloga me dijo esto, tal vez tenga razón, pero en el momento en que va impregnado de sí misma, entonces empieza a cobrar mucha fuerza en la persona. Bien, partiendo de todos estos planteamientos que nos da el modelo de terapia narrativa, la externalización como una de sus herramientas, porque el modelo de narrativa tiene diferentes herramientas. El uso de documentos, por ejemplo, cartas, elaborar cuentos, etc. La externalización es una de las herramientas que nos propone el modelo y es en la que hemos estado hablando durante estos días de este taller. La externalización encuadra al problema como algo separado de la persona, lo cual facilita la reescritura de vidas y relaciones. ¿Se acuerdan que hemos hablado bastante estos días de cómo el objetivo principal de esto es que la persona lo coloque afuera de ella para que de esta manera quite etiquetas y también se sienta con mayor capacidad de acción frente a ese sentimiento o problema? Esto abre posibilidades para describirse a sí mismos y a sus relaciones desde una posición nueva, no saturada de problemas, y permite el desarrollo de una historia alternativa, nutricia y fortalecedora. ¿Se acuerdan del ejemplo que ayer les planteé de la mujer que hace repostería y tenía un gran conflicto con el marido porque él pues no lograba llevar a cabo los proyectos que se proponía? Y esto pues ya era un golpe a la economía familiar. Cuando en esta sesión se hizo la metáfora de los moldes y de la capacidad que tiene cada molde, esto le abrió posibilidades a ella. Dejó de estar enojada con él, con decirles que tú no esto, tú no aquello, yo ya estoy muy cansada, bla, 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 bla. Dejó de estarse quejando y potencializó lo que sí podía aportar el chico para la economía familiar y hasta están haciendo mejor equipo. A esto se refiere con cómo generamos historias alternativas y que incluso nos permiten describirnos a nosotros mismos y nuestras relaciones desde una forma en la que no nos vemos saturados de ese problema. Por ejemplo, en lugar de decir es que él no se compromete con los negocios que empieza y bla, bla, en lugar de decirlo así es, pues ahora me ayuda bastante porque yo ya puedo estar tranquila de que los pedidos van a ser entregados con puntualidad y que además no se va a quedar con el dinero, ¿no?
hay una narrativa distinta que por supuesto que cambia la interacción entre ellos. Desde el enfoque de la narrativa, se invita al terapeuta a describir y reconocer, a esto nos referimos con deconstruir, las ideas, creencias, prácticas de la cultura en la que vive la persona y que sirven para asistir al problema y a su historia. De este modo, es posible cuestionar y desafiarlas. Por ejemplo, aquí, cuando habla de desafiarlas, no se está refiriendo a algo que altere de una forma incómoda el mundo de la persona, sino, como lo planteaba hace un momento, algo que impacte en la forma en que la persona se está viviendo en relación al problema, ya que generalmente las ideas que asisten al problema se dan por hecho como verdades. Volviendo al ejemplo de aquella mujer, ella daba por hecho que el marido nomás pues no aportaba. Ya cuando él empezaba un nuevo emprendimiento, a ella le daba pesar más que esperanza. Y eso lo daba como algo que ya era una realidad, ¿no? Aún cuando apenas el chavo iba a empezar algo, pues ella ya estaba con el sentimiento de impotencia y de derrota. Pues sí, ya estaba viéndolo como una verdad. Por eso es importante que hagamos este trabajo de deconstruir incluso la creencia de que él no puede, como sí puede desde las habilidades que él tiene. Y claro que puede llevar a buen término lo que se plantee desde esas habilidades. Entonces, bueno, hasta aquí estas precisiones del modelo teórico o del modelo terapéutico, precisiones desde la teoría. ¿Tienen algún comentario o le pedimos ya a Trini que nos comparta su historia para que hagamos este ejercicio de equipo terapéutico? O igual podemos hacer comentarios al terminar de hacer el ejercicio, ya nada más precisando tal vez algo en lo que ustedes digan, ay, creo que aquí se usó la metáfora. Creo que aquí pudo haber sido también esta otra, o yo me quedé con duda de si esta metáfora pudo haber sido de esta otra forma, o si realmente la impactó o no. También puede ser que al terminar el ejercicio, ¿qué les parece que le dediquemos media hora al ejercicio? Es decir, a las 2:15 lo terminamos y que nos queden 15 minutos para la retroalimentación. ¿Sale? Entonces, bueno, si estás por ahí, Trini, a ver si puedes ponerte al uso del micrófono para que vayas compartiéndonos la historia que traes. Y bueno, pedirle a quienes organizan el taller si le pueden abrir el micrófono a Trini. Ya se está solicitando. Muchas gracias. Vamos a esperar a Trini. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Trini. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartirte. Sí, muchas gracias. Inicio del momento del diagnóstico. Donde tú quieras. Ok. Con lo que tú quieras compartir. Muy ¿Sale? bien. Nada más como contexto, nada más quiero decirles que yo nací, crecí en un pueblo Sí. con padres campesinos y un pueblo muy pequeño donde nada más había primaria. Entonces, y los niños que vivíamos, que nacimos y crecimos ahí, aspirábamos, o sea, lo normal era que íbamos a estudiar la primaria. Y para cuando yo terminé la primaria, se inauguró una secundaria. Entonces ya aumentó. Pero desde que estábamos en cuarto y quinto grado de la primaria, no, todos los niños era lo normal, ya trabajábamos y estudiábamos, porque todo era en el campo. Y ya cuando entré a la secundaria,
ya trabajábamos en la mañana y salíamos temprano y a la 1:30 entrábamos a la secundaria. Los papás nos dejaban estudiar porque no a todos los dejaban, porque lo más importante era trabajar. Y, y yo trabajaba, iba a la escuela, pero mis demás compañeros trabajaban, iban a la escuela y jugaban, hacían deporte, y yo no, yo nada más me alcanzaba la energía para eso. Y mis hermanos y todo. Y en mi familia, siempre, como se daba cuenta mi mamá que no me alcanzaba la energía para más cosas, entonces me dejaron que yo nada más trabajara y estudiara. No se me exigía lo otro, porque cuando me lo exigían, enfermaba, me daba fiebre. Lo hacía, pero enfermaba. Y así transcurrió hasta la adolescencia. Y para la adolescencia, ya para cuando terminábamos la secundaria, la mayoría de mis amigas y amigos ya estaban casados, algunos ya tenían hijos, algunos terminaban y algunos no terminaban, incluyendo mis hermanas. Pero por algún motivo, em, yo decidí salir del pueblo. em, a buscar y buscar, no sabía qué, pero yo salí. Y eh, trabajé en muchas partes, desde trabajar en casa, haciendo el aseo, dije, esto no es para mí. Y yo le pedí a un empresario que, teniendo 15 años, que me enseñara a trabajar, que yo quería trabajar y le dije, estoy trabajando en esto, pero no me gusta. Quiero aprender a trabajar y me enseñó a trabajar. Eh, hasta que cumplí los 16 años, cuando ya me pudo dar de alta como trabajador en el Seguro Social. Y así transcurrió mi vida, y en esa misma empresa yo fui escalando y teniendo simplemente la secundaria, pero me aferré tanto que fui escalando, terminé dando las formaciones a todas las cajeras que entraran. Y yo las formaba, yo las preparaba, y, y así transcurrió mi vida hasta que me casé. Me casé a los 19 años y a los 20 años tuve a mi hija, y todo iba normalito. Se abrió durante el embarazo una oportunidad, ya para finales de embarazo, de estudiar mm, técnico en enfermería, y lo estudié. Y al nacer, mi hija tenía como casi el año cuando ya terminé, y entré al Instituto Mexicano del Seguro Social, después de hacer varios exámenes y eso quedé ahí. Y pues yo me había sacado la lotería. Siempre me habían dicho en mi familia y las personas alrededor que yo siempre había sido diferente, porque yo me tropezaba, em, me decían que era distraída, nomás empezaba a oscurecer y yo dejaba de hacer cualquier actividad, pero nadie sabíamos que yo no miraba bien, porque yo así aprendí que era lo normal. Y en mi segundo embarazo, yo empecé a sentir cambios en mi vista. Me chequé y me dijeron que, que era normal por tantas hormonas y eso. Y para no ser el cuento más largo, ya para el año 2000, cuando yo ya iba a cumplir 30 años, cada vez me tropezaba más, cada vez chocaba con todo, y
y me hicieron estudios y no encontraron nada. Me dijeron que era una cuestión psiquiátrica donde yo me estaba creando la enfermedad y me empezaron a dar tratamiento. Yo ¿Qué solo tratamiento te empezaron a dar? me dieron tratamiento para la ansiedad. Me dijeron que ¿Ahí eso tenías 30 años? 30 años, sí. ¿Te dieron algún diagnóstico? Ansiedad solamente como No, me ansiedad dijeron generalizada. que era el diagnóstico de Maas-Haucher, algo así. Algo así. Como un Que, síntoma. ajá, mi mente, hacía que yo tuviera la enfermedad porque no me encontraron nada. Ya. Y después de ¿Cómo fue mucho, para ti? Perdón que te interrumpí. ¿Cómo fue para ti que te hicieran ese comentario? estaba tan desesperada en saber qué tenía para detener lo que estaba sintiendo en mis ojos, que yo lo que dije, bueno, ya lo encontraron, ya se va a detener esto, con el tratamiento ya se va a detener. Para mí lo importante era, eso que me queda la voz, que se detuviera, yo no seguir perdiendo la vista. No importa si fuera por locura, por lo que fuera, pero que hubiera un tratamiento, pues. Tuviera una esperanza de que Sí, pudiera ser diferente. así Cuando es. dices lo que yo sentía en mis ojos, ¿qué era lo que sentías? Nunca sentí dolor ni nada, nada más que dejé de percibir cosas. Por ejemplo, me decían, dame esto que está aquí. Y se reían de mí porque yo decía, no está. Y la persona pensaban que yo era despistada, que era, la palabra que me decían en la familia era que era mensa. En tu familia Y de origen. sí, de origen y distraída. Entonces, Cuando tú formaste tu propia familia, ¿esto siguió dándose o ahí fue diferente? Esto de que te etiquetaran de esa cuando manera. en cada reunión familiar o cosas así, y yo era el foco para agarrar cura, para reírse, por ser distraída, pues, porque me Ya. tropezaba, porque chocaba, porque se me caían las cosas, porque me decían eso y no lo alcanzaba a ver. Y médicamente no había nada, pues, médicamente no había nada. Eh, y me empecé a aislar y dije, bueno, pues no quiero que se ríen de mí, pues. Y me empecé a aislar, pero no dejé de buscar. Yo seguía trabajando. En el Sí. trabajo tenía muchos accidentes desde meter una vez que salí del cuarto de haber bañado a un paciente y salí y meter, y no vi la cubeta del muchacho de intendencia y metí los pies, uno de las piernas en la cubeta, pero yo no sabía, o sea, yo después ya me creí que yo estaba mal, que yo estaba loca. O sea, ¿por qué Oye, podía estar Trini, tan ¿cómo distraída? era para ti? Sí, perdón que te interrumpí. Sí, ¿Cómo era para ti cuando tú te decías a ti misma, pues estoy mal, estoy enloqueciendo o algo así? ¿Te decías cómo era? sentía un fracaso de vida. Dije, busqué tanto mi bienestar, hacer un cambio de donde vengo y lo sentía un fracaso. ¿Te reprochabas a ti misma? Eh, cuando yo crecí en una familia muy religiosa y, y para la religión era un castigo de Dios, la enfermedad. Ya. Así lo sentía. Ya.
Tal vez hasta en el momento en que esto se empieza a agudizar el síntoma, no sé si incluso te enojaste con Dios. Hasta el día de hoy no estoy enojada, pero no hay una relación. ¿Pero qué, perdón? Pero no tengo una relación así decir, voy a ir a una iglesia, voy a ir hasta, no, yo me separé de todo eso. Ok. Mi aislamiento fue a todos los niveles. ¿Cómo hasta qué nivel llevaste el aislamiento? Ya, cuando ya dejé de manejar, cuando ya se agudizó más, sí salía, pero siempre salía acompañada, ya sola ya no. Ya sola ya no salía. Y salía acompañada con el papá de mis hijos, porque a través de él yo sentía que nadie me iba a lastimar o se iban a reír de mí. La palabra correcta es esa, a reírse de mí, por Te daba miedo. tropezarme. Ya. ¿Sí? Entonces, Más que te pasara un accidente, ¿te daba miedo que se rieran de ti? ajá, así es, o que me dijeran que era tan distraída, pues, hasta que un compañero de trabajo, un médico, me dijo, fíjate que tienes características de algo que yo vi en la escuela, pero que nunca me ha tocado ver a un paciente, pero no sé cómo diagnosticarlo, pero hay alguien que sí podría diagnosticarte y si es lo que yo creo, el único que puede ayudarte es él. Y me envió con él. Yo vivo en La Paz, aquí en México, y me envió a otro estado, el estado de Sinaloa, y fui con él. Sí. Y ahí fue donde él me diagnosticó la retinosis pigmentaria. ¿Era un oftalmólogo? Era un retinólogo, sí, era un retinólogo. Y él fue el que me la diagnosticó. Me dijo, todo lo que estás tomando deja, todo eso, nada es, me dijo, nomás estás lastimando tu organismo. Y pues me dio las indicaciones, me mandó a hacer estudios. Me dijo, te voy a hacer estudios porque has pasado por tanto y voy a decir las palabras que me dijo y para que se los lleves a los pendejos de los médicos que te están tratando y ya puedan darte un seguimiento bien. Y fue de esa manera, pero ahí cuando me dio el diagnóstico y me dijo lo que venía, y sí fue lo difícil. Ahí sí ¿Qué te empezó explicó? que no había tratamiento, que era una enfermedad genética y que iba a perder la vista. No se sabía en cuánto tiempo, que había pacientes que era en muy poco tiempo, otros podría durar años, pero era sí o sí que iba a pasar. ¿Actualmente has perdido completamente la vista? Hace 15 días yo tengo, en el 2017 yo me divorcié. En el 2012 tuve cáncer de mama y a partir de esa parte hubo un rompimiento de pareja, un alejamiento, no lo supimos superar. Nos ganó el diagnóstico y en el 2017 me divorcio. Y del 2017 al 2019 avanzó mucho la enfermedad y hace unos 2 semanas yo sentí que estaba batallando un poquito más. Sí. Y fui a que me hicieran los estudios y el ojo derecho ya nada más percibe luz.
los cambios de luz nada más. Y el ojo izquierdo todavía hay un resto visual. En el izquierdo puedes percibir tal vez sombras o algo así. Todavía alcanzo a ver cosas. Ah, mira. Ajá, ¿Cómo qué todavía. cosas alcanzas a ver todavía con el ojo izquierdo? Si veo un rostro, puedo alcanzar a ver como la cuarta parte de un rostro, algo así. Más o menos así. ¿Qué rostros Borro. te gusta ver más? ¿Mandé? ¿Qué rostros te gusta ver más? Pues el rostro de mis nietos, el rostro de mis hijos. Me gusta ver mi rostro, me gusta, me ¿Qué te gusta agradezco. ver? Mis ojos, Ujú, ujú, mis ojos. ujú. Tus ojos, te gusta verlos. ¿Qué le Sí, agradeces a tus ojos? el poder ver esto que veo, le agradezco. Para mí Ujú, es infinito, es mucho, pues. O sea, ujú, el día de hoy esto lo agradezco. ujú. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo dos nietos tengo, ¿Y, y sí. cuántas hijas? ¿Cuántos hijos o hijas? Mi hija es la mayor y de ella es mi nieta, que es la mayor, y mi hijo Sí. es el menor y es mi nieto, que es el menor, que tiene 10 meses, mi nieto. Y mi nieta tiene 10 años. Ah, ok. Entonces, no me quedó claro cuántas hijas tienes. ¿Dos? Una hija y una nieta, un hijo y un nieto. O sea, una hija y un hijo, Ajá, y cada uno de ellos ya te dio nieto. ajá, sí. ¿Con Sí quién es. vives ahora? Yo vivo sola. Cuando hace 15 días te empezaste a dar cuenta de que estabas como tal vez viendo menos de lo que ya veías, ¿a quién le compartiste? A mi hija, a mi hija. ¿Qué te dijo? Luego se movió para hacerme a tramitar, hacer todos mis estudios. Y ella es es la que me apoya, es la que me acompaña. Sí. Oye, y a partir de estos estudios, ¿te dijeron algún comentario? Eh, ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Me dijo la oftalmóloga que ella me había visto en el 2019 y dice que ella creía que ahí se iba a estancar la enfermedad, que regularmente se estanca a esta edad, que ahí se estaciona. Dice, y ya evolucionó muy rápido, me dijo. Y, Mm, y bueno, me dijo, hay que cuidar y hay que rehabilitarse. Me estoy rehabilitando eh, y ver la manera de cuidar, pues que no avance tan rápido, que no hay manera, me dijo. Pero pues haciendo ejercicio, comiendo bien, que yo desde que tuve el diagnóstico de cáncer de mama, sí, yo cambié mis hábitos completamente en la alimentación, pues. sí, qué bueno. Yo los cambié, hago ejercicio, la alimentación. Ahorita me estoy Sí. rehabilitando con el bastón. Mira, es decir, que siempre has tomado un papel activo, Trini, como que ante las situaciones que parecen ser un obstáculo, te sobrepones y dices, esto no va a ser así. De hecho, me estoy rehabilitando en la computadora, con un programa para a través de la voz y el tacto también hacerlo. Eh, Acabo de terminar la preparatoria. Ah, felicidades. Sin embargo, hay algo dentro de mí. O sea, yo
quisiera volver. Lo que les narré es porque yo desde muy chica, en el entorno donde nací, crecí, sabía que si quería algo diferente, tenía que venir de mí porque no había más, pues. Sí. No había de dónde más, sino tenía que venir de mí. Pero a través de la discapacidad, siento que ya no me tengo, ¿Que ya no te tienes? ya no me tengo. Dependo para muchas cosas de los demás, pues. Esa Sí. es a pesar de que haga cosas, desde que nació mi nieta yo la cuido. Eh, mi nieto que está chiquito, si no va a la guardería, yo lo cuido. Pero sin embargo, yo siento que yo no me tengo a mí. ¿Qué te hacía sentir en otro tiempo que te tenías a ti? Además de esa capacidad de decir, no quiero esto, voy a buscar algo. Todavía no sé qué es lo que voy a encontrar, pero yo quiero algo distinto. Además de eso, ¿qué te hacía en otro tiempo sentir que te tenías a ti? Antes de perder casi en su totalidad la vista, lo que yo necesitaba, yo iba a buscarlo, yo iba por ello. Y hoy Como no. cuando llegas a una ciudad nueva y dices, oiga, yo estoy haciendo este trabajo, pero yo quiero hacer algo más. Cuando te Así presentas es, ante el hombre este que te dio empleo. así es. O si ocupaba comprar mis cosas, yo salir a buscar lo que yo necesito y ya no, pues. O sea, yo siento que ya me perdí, que ya no me tengo. Oye, entonces el no sentir ahora esa habilidad para poder moverte por ti misma es lo que hace que sientas que no te tienes a ti. Exacto, así es. Y pues, y hago cosas porque es mi naturaleza, no quedarme esperando que alguien lo solucione por mí. Como que te Pero acostumbraste a ser muy autosuficiente también. así es. Sin embargo, cuando yo empecé a perder mi autonomía para fuera de casa, mi, mi, mi seguridad, yo ya no era yo, pero me la daba la pareja, Ya. Como porque yo cuando dices podía que sí te acompañaba, a todos entonces lados, así es. Y yo me tomaba del brazo de él y yo en mi mente sentía que los demás no se daban cuenta que yo tenía la discapacidad de esa forma, pero quedo sola, este, y pues a tomar el bastón, a pedir ayuda, y esa parte es donde siento que ya me perdí. Está ese oye, Trini, vacío, pues. está esa evasión. Bueno, y por supuesto que estará también miedo y angustia, como a lo que Ah, pueda venir. es lo que más, es lo que más. Y eso llevó Porque años, sí, y porque cuando llevó saliste años. de tu lugar de origen, aunque eras una jovencita que tal vez no llevaba otras herramientas para ir a la ciudad, estabas completamente cierta Así en es, tu capacidad de acción. así es. Me tenía a mí, Oye, Trini, dígame. dices que creciste en un contexto, bueno, en el campo, donde además, pues los otros niños o los otros jovencillos podían jugar y tú sentías que a ti no te quedaba energía después de trabajar y de estudiar para hacer algo más. Sí, sí. Parece que el estudio era algo que para ti era importante, porque de pronto no escuché que dijeras, entonces preferí dedicarme solo a trabajar. No, de hecho, No a mí me dejaron estudiar porque era real. Mi papá me dejó estudiar con la condición de que fuera a trabajar en las mañanas, como todos los demás niños.
sea, ¿Qué la condición encontrabas para en el estudio? encontraba una esperanza, ¿De qué? una esperanza de algo diferente. Oye, Trini, cuando tú dices encontraba una esperanza de algo diferente, que incluso fue la misma esperanza, creo, la que te movió a salir de tu lugar de origen. ¿Qué sentía tu corazón hacia esa esperanza? Si tú pudieras imaginar tu corazón cuando dices, yo que tenía la esperanza de algo distinto, y entonces el estudio te daba esa esperanza, y luego cuando te animas a salir de tu ciudad, también es esa esperanza la que te mueve. ¿Cómo imaginas tu corazón sintiendo esa esperanza? ¿Cómo te lo imaginas? Siempre me lo imagino como el vuelo del águila. ¿Cómo es el vuelo del águila? El vuelo del águila es majestuoso, es alto y es hermoso y muy elegante. Poderoso inclusive. Y poderoso, así es. Porque Así está sentía, viendo amplio, amplio el así panorama. es. Está midiendo terreno, está reconociendo los recursos, está identificando los riesgos también. Así es. Y está también pudiendo ver que hay muchas otras tierras donde puede volar. Sí. Oye, entonces tu corazón tendrá alas como las del águila. Para imaginar, para sentir, sí. Para imaginar y sentir, sí. En el Sí. lugar donde tú naciste, ¿había águilas? No, no había águilas, pero escuchaba en el radio Ajá. que cuando mi papá escuchaba la radio, escuchaba cuentos del águila y me los imaginaba. Oye, ¿cómo eran? ¿Qué cuento te impactó más de los que tú escuchaste en la radio en ese tiempo? Era un cuento donde el águila, no recuerdo todo bien, pero el águila está volando y ve su presa, pero está eh, pues queriendo cazar a su presa, pero no lo logra. Y el águila cae y cae herida. Y el águila tiene que entrar, irse a una cueva para curar sus heridas. Y en el cuento decía que se le caían las alas, sanaba la herida, se le caía el pico y todo se renovaba y volvía a salir de su cueva. Y entonces cuando ya salía con toda esa renovación, ya podía cazar a la presa que quisiera. Eso se me quedó en mi mente, en mi cabeza. Trini, este corazón con alas de águila de pronto también se ha metido a cuevas y se ha aislado y muy probablemente se ha pues asustado un montón cuando ha sentido que se le caen las alas, porque en otro tiempo esas alas lo ayudaban a reconocer incluso mundos nuevos en el estudio, al ir a la ciudad, al enfrentarse a retos nuevos. Pero hace un tiempo, pues se le empezaron a caer las alas, sintió mucho miedo porque además no pudo atrapar a la presa. Parece que Sí, la presa es como el miedo, porque además el miedo se vuelve a veces violento, a veces el miedo es evasivo, es huidizo. Y entonces esta águila, pues de pronto no la pudo atrapar a la presa y ha estado asustada, porque además está sintiendo que está perdiendo alas y tal vez ya no se siente con la misma majestuosidad y la misma capacidad de vuelo que tuvo en otro tiempo. Pero está también renaciendo. Parece que estas alas necesitaban fortalecerse desde el interior. Por eso se metió a la cueva. Porque ahora estas alas van a ver con los ojos del corazón, que en realidad es como que siempre han visto, pero tal vez no se había dado cuenta.
¿Cómo se va a enfrentar este corazón con alas de águila a la presa que es el miedo? ¿Qué le puede ayudar a enfrentarla ahora de una manera distinta? He ahí. ¿Qué cualidades tiene este corazón? Creo que es capaz de imaginar mundos nuevos, por eso le gustaba el estudio. Y creo que sabe mucho de los procesos porque creció en el campo. Y quienes han crecido en el campo saben que incluso para que nazca la vida, la semilla tiene que romperse y entonces empezar a romper incluso el suelo. Es decir, después de que se ha roto, empieza la vida nueva. Creo que este corazón lo tiene en sus cualidades. Y creo que Sí. lo remite mucho a lo que es su esencia. ¿Cuál será la esencia de este corazón, Trini? Abrazar. Abrazar. Sí, Sí. abrazar la vida. De hecho, cuando dijeron de la gallina, a mí lo primero que se me vino a la mente es que abre sus alas y abraza a todos sus pollitos y los protege. Fue lo primero que se me vino, porque crecí, miraba a las gallinas así. Y ¿Y se te me hacía una gustaba imagen, sí, era una imagen muy bonita para mí. de protección, de cuidado, de incluso comunidad, ¿no? Porque está con sus polluelos ahí. Sí, Entonces se está compartiendo, la gallina se está compartiendo con sus polluelos, entonces pues hace comunidad con sus polluelos. Oye, y pues para que la gallina pueda proteger hacia los polluelos, pues tiene que estar fuerte la gallina también y confiar en sus alas para que los pueda guardar, ¿no? ¿Cómo sí, te vas a abrazar a ti misma en esta etapa en la que tus alas están volviendo a crecer? sí, no lo sé, porque mi deseo es eh, porque yo sentí que fui desapareciendo mi visión, o sea, que yo empecé a desaparecer, así como desaparecía la vista, desaparecía yo ante los demás. Si iba al médico, no se dirigían a mí, se dirigían a la otra persona. Donde yo estuviera, yo desaparecía. Ya nadie me miraba. La que no miraba era yo, pero nadie me miraba. Entonces, eh, y yo quiero volver a volver a estar yo conmigo, no sé cómo explicarlo, a volver a sentirme para proyectar en los demás que está la discapacidad, pero también estoy yo, pues. Por sobre todas las cosas estás tú. Perdón, oye Trini, con los ojos del corazón vemos generalmente con mucha más claridad que con los ojos físicos. Y para tocar el corazón como en los abrazos que te gustan, pues cuando nos abrazamos a nosotras mismas a través del tacto, podemos empezar a reconocernos. Dice hoy la neurociencia que a través de este ejercicio en el que el nervio vago se está dando cuenta de cómo está el cuerpo y los órganos internos, que hoy le llaman interocepción, pues el cerebro va dando cuenta de nosotros y el cerebro está conectado con el corazón. Entonces, Trini, podría ser que le recuerdes a este corazón que tiene alas de águila, que allí están sus alas, que no se han ido. Y para eso te sugeriría que así como te gusta ver tu rostro, si puedes en las noches antes de dormir o en las mañanas antes de empezar tus actividades, te dejes ver y sentir por ti misma a través del tacto. Y entonces que pases tu mano por todo tu rostro, por toda tu cabeza, por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Puedes empezar con la mano derecha dando este toque al lado izquierdo de tu cuerpo y luego la mano izquierda haciendo el toque al lado derecho, ¿sale? Es decir, de Ok, manera cruzada. ok, muy bien. ¿Te parece?
Y cuando Sí. lo hagas, te voy a pedir que te hagas muy consciente de cómo sientes tu calor, de cómo es tu olor, de cómo se siente el latido de tu corazón, si en ese momento cambia la temperatura del corazón o el color, que te hagas muy consciente y que cuando sientas su latir le recuerdes que las alas de águila se están volviendo a emplumar. ¿Sale? Sale, gracias. Bueno, pues gracias a ti por compartirte en este taller y pues deseo que ese corazón va a ir saliendo poco a poco de la cueva con alas nuevas. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Trini. Con mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, pues nos quedan algunos minutos para compartir. Me gustaría que compartieran ustedes, ya sea para retroalimentar una idea, ya sea para aclarar dudas, ya sea para hacer sugerencias. ¿Podrían, por favor, en estos minutos que nos quedan, compartir en base a este ejercicio? O incluso, Trini, puedes compartir tú también en cuanto a cómo te sentiste, con qué te quedas, algo que quieras compartir también lo puedes hacer. Ahora sí que la invitación está abierta. Cristina, sí. ¿Será que le puedan abrir el micrófono a Cristina? Por favor. Por aquí, Trini, alguien te escribió, bravo, Trini, tú puedes. A Jorge te sugiere la serie Ojitos de Huevo de Netflix. Ok. Cristina, ¿podría ser que lo escribieras en lo que abren el micrófono? Creo que ya está abierto. Ah, ok, ok. Ah, sí. Gracias. Bueno, pues primeramente una disculpa que mi batería, cuando abro la cámara se me apaga el teléfono, entonces una disculpa por eso. Pero Sí, bueno, para mí esta sesión ha sido maravillosa, primeramente porque me ha podido dejar ver cómo nosotros podemos ir resignificando. Agradecerle a usted, pero también agradecerle a Trini por haber compartido su experiencia y decirle a ella que, y a todos ustedes compartirles que yo veo perfectamente bien, pero resulta que hay etapas en la vida en las que uno, por las situaciones, puede no sentirse, puede no estar presente porque la misma vida nos hace invisibles y esa independencia que uno aparentaba tener, que tenía porque está joven, porque hay otros recursos, a veces ya no está. Y uno tiene que aprender a vivir con eso y a eso se suman otras cosas que pudiera ser de salud y, y uno se encuentra como aislado, como invisible, como que ya no hay recursos. Y es difícil pasar, por ejemplo, de la etapa de adulto a ser una persona ya de adulto mayor, porque uno pierde mucha de su independencia, ya no compra uno lo que quiere, ya no va donde quiere, ya, pero todavía uno hace cosas muy importantes. Entonces, ver esas cosas que como Trini cuida a sus nietos, que cuida a ella, está haciendo tantas cosas tan importantes, ella es visible, es más claro. visible que, que muchos, ¿no? Entonces, darnos cuenta ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una situación de que me cambié de ciudad y no hay transporte donde yo estoy. Al cambiarme, prácticamente todos mis recursos se fueron. Entonces, es difícil, no es fácil porque uno se siente como atrapado, pero al ver estos lugares que uno busca, como Trini está aquí en esta clase también, Sí, sí, entonces ella sí. está encontrando estos recursos, ella está viendo con los ojos del alma, ¿no? Y nos Así es. enriquece a nosotros, porque yo me he enriquecido mucho, ¿no? O sea, digo, pero yo estoy igual que ella, pero
ella no ve y yo veo y no vemos, porque entonces estamos limitadas, pero no de nosotros, sino del exterior, quizá de nuestro cuerpo también. Entonces yo quería compartir con ella esto de decirle que la admiro, que veo su capacidad, que veo su poder y realmente me ha regalado mucho a mí, Trini. Muchas gracias, Trini. Y pues a usted también, maestra, porque sí me da muchas cosas. Que uno está Gracias. aquí aparentemente solo, otra vez lo digo, aparentemente invisible, pero no. Está uno haciendo cosas importantes y hay una razón muy grande por la que uno está presente en ese lugar específico. Y eso es Ay, lo que pues muchas gracias. sí. De nada, Gracias, gracias. Cristina. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar con un corto tiempo a Silvia y solo para que no se me pase, Trini, Rebeca comenta que ella tiene discapacidad visual y que tienen un grupo de apoyo por si gustas unirte. Sería tal vez una opción. Bueno, Silvia, te escuchamos para ir cerrando. Gracias, buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos vean. En la parte que me movió mucho ahorita al final es cuando dice lo del principito, ¿no? Dice que lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Con Y el yo creo corazón. que ella ha visto muchas cosas con el corazón, desde el inicio, ¿no? Cuando se siente distinta, cuando ve diferente. Me movió mucho con el águila porque a mí también me gustan mucho las águilas. Mira. Porque el águila tiene la capacidad de remontar el vuelo y se le remonta hasta arriba, en una altura, y desde arriba puede ver todo lo que quiera y buscaría y lanzará su presa. Y dentro del águila, ese proceso es un proceso natural del águila que cada cierto tiempo el águila se tiene que alejar, se tiene que aislar para renovarse. Se renuevan sus plumas, su pico, todo, y vuelve a vivir, o sea, es como si volviera a renacer, como el ave fénix. Y eso sí, cuando yo supe eso, me encantó, cuando supe eso. La otra, yo me identifico con el escorpión, mi signo es escorpión. Y se le ha tenido mira. la idea de que es así como que terrible, ¿no? Pero el escorpión, pues no daña más que cuando se defiende. Pero, pero también me gusta el escorpión que uno se puede aislar también y también hay esa cuestión es pequeño y puede pasar desapercibido y es otra manera de no ser visibilizado. Creo como yo me he identificado ahora que he estado escuchando esta parte de la narrativa y del caso de Trini, es interesante todo lo que fue saliendo. Pero Así también es. me gusta el búho y he identificado que soy muy observadora. Y el búho tiene una calidad de ser muy observador también. También se camuflea, está muy bien en el árbol, está en una rama y también es muy atento y lo mismo, observa, busca su presa, se lanza y la atrapa. Entonces son tres especies muy interesantes, ¿sí? Que a ti te hace mucho sentido también, ¿verdad? Y la otra, que para terminar, para ser breve, es esta parte también me conectó mucho con una amiga ciega y es que la recuerdo, es muy, falleció por un accidente en metro, que somos tan inconscientes la gente, ¿no? Que nos podemos tener esa empatía y cuidar también, cuidarnos, esta parte de la comunidad, de que si estoy viendo que hay una persona con cierta limitante de movilidad y todo, pues es cuidarnos, ¿no? Pero desde antes de eso yo también he tenido disminución de la agudeza visual, me han dicho vista cansada y todo, también por edad. Y he tenido algunas cosas, pero recordando a mi amiga, yo he hecho ejercicios de cerrar los ojos y de acostumbrarme a veces de hacer cosas y de identificar dónde están las cosas, de moverme. Y es porque yo me he pensado, dije, el día que si yo llego a perder la vista, ¿qué hago? Y me sentía terrible, ¿sí? Entonces, Pero recordando estas experiencias, recordando a mi amiga que aprendió a hacer y luego que no salía sola, pero después ya ella aprendió a andar sola con su bastón y todo, dije, sí es cierto.
Me he encontrado en la calle tantas personas y a veces son tan más hábiles que uno y dije, tú puedes, Silvia, también. Entonces, es es Sí. interesante. Muchas gracias y muy excelente exposición, muy amable. Y Muchas un gracias. abrazo, Trini, un gran abrazo de corazón a corazón, de alma a alma y toda la fuerza. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Patti, por tus comentarios en el chat. Gracias por su atención y pues fue un gusto compartir con ustedes. Espero que les haya dado aportes que puedan llevar a su práctica clínica. Nos vemos la próxima. Muchísimas Gracias. gracias, maestra Aurora. Yo sé que hay muchas preguntas, sobre todo muchas felicitaciones precisamente por este taller, ¿no? Fue muy sensible, estamos desde la práctica, la sensibilidad para poder abordar las metáforas, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos esta sensibilidad para abordar temas como la discapacidad, las pérdidas, los duelos, ¿no? Por lo que están pasando las familias desde este enfoque sistémico, de verdad que va a ser muy difícil poder contactar o conectar con ellos, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, les dejamos por favor aquí estar en contacto tanto con CAPCED como con CIEDE, seguir en nuestras redes sociales, tomar tomar una foto, captura de pantalla, de verdad para nosotros es un crecimiento y nos vemos tanto hoy, taller a las 4 de la tarde con el maestro Luis Aguilar, como la siguiente semana con todavía talleres que tenemos en CIEDE y retomamos hasta enero. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Excelente tarde a todos y nos vemos.